Hola, buenas noches. ¿Saben? Hace unos días estaba yo revisando ciertos datos. Bueno, no ciertos datos. Estaba revisando una revista y recordé un artículo. Bueno, no un artículo. No sé si recuerden alienígenas ancestrales. Hace tiempo que no lo veo. Sin embargo, ¿se acuerdan de Troya? Resulta que es una ciudad que sí existe. De hecho, son 10 ciudades que existen. Cerca de Esmirna, de donde era el poeta Homero. Personaje del cual se sabe poquísimo, de hecho ni siquiera saben si sí existió o si no. El caso es de que Troya fue descubierta por Heinrich Schliemann, disculpen, Heinrich Schliemann, en el siglo XIX. Ni siquiera era un arqueólogo, pero se enfocó tanto en encontrar Troya que finalmente la encontró en Turquía. Y resulta que de Troya vienen cosas muy interesantes. De Troya son la Ilíada y la Odisea, los dos poemas. Pero Virgilio, que era un poeta romano, le encargaron que escribiera una obra épica, tan épica como la Ilíada o la Odisea de los griegos, y se llamó la Eneida. Y en la Eneida, Eneas es un sobreviviente de la guerra de Troya y desembarca en la península itálica. Y bueno, la historia se desarrolla a partir de Rómulo y Remo, que son los fundadores de Roma. Esto a grandes rasgos. Sin embargo, resulta que hay un rey en esa historia que se llama Latino. ¿Así? Latino se llama. Saben, la península ibérica es un lugar muy, muy interesante. Demasiado interesante. A mí me encanta la historia de España. Me encanta porque estuvieron los visigodos, los celtas, los iberos, de ahí vienen los celtíberos y muchos grupos más. Cartagineses, romanos, por supuesto, árabes y hebreos. Nuestros hermanos hebreos, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Y resulta de que incluso aparece en un libro, Sefarad, se llama España en la Biblia. Me parece que es en el libro de Abdías. Aunque no sé si es el mismo autor que aparece en Reyes con el profeta Elías, pero ese es otro tema. Lo interesante aquí es la descendencia. La descendencia que van teniendo y el desarrollo cultural que va teniendo España y que fue posteriormente heredada a nosotros aquí en Latinoamérica. Entonces, se pone uno a pensar viendo a todos estos interesantes personajes como Aquiles, Odiseo o Ulises, Eneas, Latino, Héctor, etcétera, etcétera. Son personajes pioneros y guerreros en sus caminos. Se esforzaron demasiado. No sé si del mismo calibre que de Porfirio Díaz, pero si algo tenían era experiencia en el combate. Y eso ya es mucho que decir. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto de involución total? ¿Cómo llegamos a un punto en el cual varias madres de incluso kinder he llegado a escuchar que quieren que sus niños bailen reggaetón? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le demos libertad de expresión a grupos xenófobos, racistas, antisemitas, prodestructivos de la sociedad, vaya? ¿Cómo es que le demos ese tipo de libertad? Y si estoy hablando de un imbécil que se hace llamar artista, de nombre Escutia o de apellido Escutia, la verdad no interesa cómo se llame. Lo que interesa es que esparce mensajes de odio. Bueno, psicópata el hombre. Si es que se le puede definir hombre algo así, que desea destruir a las mujeres. No sé, tal vez el tipo necesite Viagra, no lo sé, pero algo que no se debe de hacer es precisamente eso, especialmente en estos tiempos. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están las autoridades que deberían de estar investigando esto y llevando una acción judicial en contra de estas acciones? Porque eso es odio puro y duro, sin importar los seguidores que tengan. Es lo que les digo. ¿Cómo quiere la sociedad mejorarse si tienen a personas así y encima lo siguen?
Eso es hipocresía. Porque ahorita lo apoyan, pero cuando ellos sean los afectados directamente, ¿ahí qué vamos a hacer? Y bueno, estaba yo leyendo unos titulares y dije, bueno, pues ¿por qué no meterlo en el mismo tema? México debe tomar control del gran problema. El presidente Trump. Donald J. Trump, me parece que sí es J. Donald Trump. México debe tomar el control del gran problema que representan los traficantes de drogas. ¿Cómo es posible que el presidente de México, no esté tomando la atención que el presidente de Estados Unidos sí está tomando sobre el tráfico de drogas? Sin embargo, hace unos días llegó a mis humildes oídos, sobre la militarización del país. No me lo creí al principio, debo decir. Vamos a ver un titular. Ok, espero encontrarlo porque solo lo había leído de pasada. Aquí estamos frente al viejo y confiable ordenador. Disculpen. El problema de la militarización, un grave error. Hombre, bueno, vamos a ver por qué. Vamos a ver algún segmento, etcétera. Aunque déjenme decirles, yo ya no hallo, o no sé, tal vez el gobierno ya está tan desesperado de encontrar una solución a los problemas que se han ocasionado, pero viene derivado de lo mismo. Esa gran libertad que se nos, bueno, no que se nos da, sino que se ha promulgado a través de los medios. Una gran libertad hacia gente que la verdad es un peligro para la sociedad. Las tragedias se gestan muchos años antes de que ocurran. La frase de la escritora Elena Garro, la cito, es lo que está aquí en esta columna, en este artículo, disculpe. Nuestro país lleva gestando por décadas una tragedia y todo apunta a su profundización. Ok, vamos a leer un momento. Negligencia y incompetencia del sistema de justicia en México. Ahí tienen una oportunidad los próximos gobernantes y los próximos partidos. Saben cómo hacer las cosas, solo háganlas bien y ya. A pesar de y producto de la presencia del ejército y la marina en las calles. A nivel de letalidad del ejército en la lucha contra el crimen organizado es mucho mayor a la de un ejército en conflicto armado. Matan sin mediar ningún procedimiento y probablemente sin justificación, abusando de su presencia en el territorio. Esto es así porque el ejército está hecho para defender al país, no para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía bajo principios democráticos. Pues denles un protocolo. ¿No pueden hacer eso? Llevar a la Constitución la militarización del país es el error más grave que pueden cometer Andrés Manuel López Obrador y su partido en el Congreso. Es lo que están diciendo. Yo solo lo estoy citando en este caso, aunque después daré mi opinión, pero nadie ha pedido a López Obrador retirar a los soldados del territorio de manera irresponsable, pero sí se le exige, porque es lo que prometió en campaña, un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas que serían reemplazadas por policías capacitadas en todos los órdenes del gobierno. Sí, perfecto, sí. Eso es muy bueno. Sin embargo, necesitamos nuevas medidas. Hay una frase que es de Harrison Ford en Avión Presidencial. Me parece que es que la paz, disculpen. La paz no solo es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Profunda frase, y es de una película, de un guionista. Entonces, bueno, yo se lo escuché primero a él. No sé si le hayan citado de alguien más. Un gobierno en una democracia puede tomar malas decisiones y sacar al ejército a las calles como lo hizo Felipe Calderón. Lo que no sabemos, porque no ha sucedido, es si un gobierno democráticamente electo es realmente capaz de regresarlos a sus cuarteles. Eso es lo que hoy está en juego en México, la democracia. Sócrates una vez hizo una analogía y dijo, no sé con quién estaba hablando, pero le pregunta a un tipo si él pondría a solamente marinos al mando de un barco. Y él dice no, porque el capitán es quien sabe cómo maniobrar. Entonces, ¿por qué les damos poder a los marineros? De hecho, Sócrates incluso fue condenado a morir con cicuta, precisamente por estar en contra de la democracia.
Pero es que el pueblo no es bueno ni es sabio. La mayoría no lo es. Lo siento. Disculpen. La mayoría no es... Y lo han demostrado. Al personal de salud, a los militares, a los policías. Si usted tiene una tienda, un negocio, creo que también se lo han demostrado. En alguna vez, pero se lo han demostrado. El pueblo no sabe qué es lo que quiere. Como les digo, parece que vamos en una involución. Y eso se tiene que solucionar. Hay un clip de Advanced Warfare, en donde sale Kevin Spacey, o el personaje de Kevin Spacey, hablando de que la gente no quiere libertad, la gente quiere límites, protección. La gente necesita un hombre que pueda mantener el orden y el caos a raya. ¿Será cierto? Pues yo creo que sí. Un grupo de hombres, porque la gente toma decisiones basadas en sus sentimientos, cuando aquí tenemos que estar basados. Partamos del hecho de que todos somos seres inteligentes y con una capacidad de razonamiento. Partamos desde ese hecho. No apelemos a que nuestros sentimientos tomen decisiones, porque cuando es así se cometen errores fatales, en cualquier campo, Entonces, usted tendrá su idea, o ustedes tendrán su idea de lo que están haciendo de la militarización. Yo digo que no es necesariamente malo, sino que hay que darles protocolos a nuestros compañeros del ejército, que yo asumo que también quieren un país mejor. Entonces, que se les den, pues no un cheque en blanco, pero sí que se le dé una mayor maniobrabilidad en las operaciones y la inteligencia. Y si por favor el próximo gobierno de México acepta, que por favor considere muy bien en aceptar el apoyo de los Estados Unidos en contra de los carteles aquí en México, o eso, y catalogar a los carteles de México como organizaciones terroristas. Ahora, para no ir con malos entendidos, vamos qué es el terrorismo. Todos tenemos una idea y siempre se nos viene a la mente algo. Uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, sean estos políticos, sigo con ustedes, disculpen, sigo con ustedes, ya tenía la página, ya tenía el link, fue mi error. Uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas, no nacionalistas, de derecha como de izquierda, corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. Táctica, forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Miren, cada día se aprende algo nuevo. Fuertes connotaciones políticas, elevada carga emocional, consensuar una definición precisa. Dificulta consensuar una definición precisa, disculpen. Entonces a lo que íbamos, o a lo que estamos, disculpen. Si se catalogan a las organizaciones de narcotraficantes aquí en México como narcoterroristas, eso da una amplia gama. Y que se le dé permiso al ejército de los Estados Unidos a operar en suelo mexicano, pues suena mucho en contra de la soberanía, como muchos dirían, pero México no es capaz, o al menos hasta ahora, no es que no sea capaz, y no porque yo dude del ejército, pero sí hay ciertas dudas en el liderazgo. Estados Unidos, cuando va a declarar una guerra, necesita el permiso del Estado. México no. México, el presidente, para bien o para mal, es el comandante